Buenas tardes a la gente de Argentina, a la gente de Hispanoamérica. En España son las 10 de la noche, así que seguramente también tenemos gente de España conectándose. Buenas noches también para los españoles. Hoy tengo una conversación que va a ser bastante interesante, creo. La coordinamos hace muy poco, hace 2 días, con Alberto Rionda. Con Alberto Rionda, que quien me puso en contacto con él fue Emanuel Danan. Alberto Rionda es un guitarrista de una banda de heavy metal que se llama Avalanche. Ya vamos a estar hablando con él en instantes, ya lo voy a sumar acá al chat, al vivo. Pero antes, vamos a dar tiempo para que la gente se vaya sumando, porque siempre pasa lo mismo, que después la gente llega un poquito más tarde y después no se entiende bien por dónde va el asunto. Yo, antes de empezar a hablar con Alberto, quería tratar de explicar a qué obedece. Digo que un politólogo, aunque también tuve mi pasado amateur, en mi caso vinculado al rock, pero un politólogo ante todo, se reúna a conversar con una persona que se dedica a la música profesionalmente. Ya lo van a ver ustedes por qué, pero yo creo que se sintetiza bien en el título de esta conversación, que le pusimos Rock, Cultura y Política. Ustedes habrán notado, y voy a tomarme estos 5 minutos para poder introducir con esto, ustedes habrán notado que la derecha en los últimos años, por lo menos en los últimos 6 años, ha acuñado un término que en verdad no es suyo: lucha cultural, batalla cultural o lucha cultural. Son términos que por ahí, para la gente que no está muy próxima a la historia de las ideas políticas, digamos, puede sonarle más propio de la derecha, que está tratando de hacer un combate contracultural, contracorriente, políticamente incorrecto, y entonces desde abajo estamos planteando una lucha que tiene por objeto el dominio sobre la cultura, la disputa sobre la cultura que está bajo el dominio de la izquierda. Eso es lo que se ha resumido, digamos, bajo esa terminología tan usada, un poco gastada también, pero nunca bien conceptualizada, que es lo que a mí más me choca, digamos, es lo que más me preocupa cuando usamos muchas palabras sin conceptualizarlas. Y el tema de la batalla cultural involucra estos términos que nunca se conceptualizan bien, o a veces ni siquiera se hace un esfuerzo por entender qué significa ni siquiera cultura. Me voy a tomar 5 minutos para esto, nada más, y ya vamos a empezar con la charla con Alberto, pero creo que es una buena introducción y se va a entender por dónde va todo lo que sigue. Cultura es una palabra que la usamos frecuentemente. Hablamos de cultura constantemente, e incluso más, está muy de moda hablar de las construcciones culturales que hay que deconstruir, ¿no? Pero al mismo tiempo hablamos de subculturas, de contraculturas, y usamos cultura para un montón de cosas que en el fondo no tienen necesariamente que ver entre ellas. Yo creo que hay 3 grandes acepciones de la palabra cultura. La palabra cultura empieza a usarse frecuentemente en el siglo XVIII, en lo que se puede entender como una acepción elitista de la cultura. Es decir, cultura remite a lo cultivado. Cultivado es el espíritu de aquella persona que se ha cultivado leyendo buenos libros, escuchando buena música, generando buenas ideas, buenos pensamientos, ¿no? La alta cultura, que después se va a llamar de esa forma, era lo original de la cultura de hace 3 siglos. Como palabra, cultura hace 3 siglos a lo que nos remitía fundamentalmente era eso. Un siglo más tarde, en el XIX, la antropología va a empezar a usar cultura para denotar simplemente todo aquello que no se corresponde a la herencia genética humana. Es decir, todo aquello que es producto de nuestras relaciones en comunidad, en sociedad, es lo que llamamos cultura.
Ustedes se fijarán que esa es la palabra, esa es la noción, esa es la acepción que sobre todo se invoca hoy cuando se habla de, por ejemplo, el género es una construcción cultural. No se está hablando de la cultura como una palabra elitista, sino de la cultura como todo aquello que no remitiría a una constitución original de la naturaleza humana. Ese elitismo cultural pasa entonces a convertirse en una horizontalidad absoluta donde todo lo que no es natural es cultural, desde lo político hasta los grados de, digamos, los tipos de amistad, los tipos de familia, los tipos de Estado, los tipos de formas de gobierno. Esto es cultura porque estamos tomando sobre una botella y si yo me la sirvo en el vaso también es un tipo de cultura, de una cultura que ha usado un artefacto cultural que se llama vaso para servirse cosas, para servirse líquidos, etc. Esto es cultura, todo lo que no es naturaleza humana es cultura. Muy bien, eso es la acepción antropológica de lo cultural que a mí no me cierra porque abarca tantas cosas que se diluye, abarca tantas cosas, abarca, insisto, desde fenómenos políticos hasta los sistemas cloacales de la ciudad. Entonces, hablar de la batalla cultural tomando la acepción antropológica de cultura no nos dice prácticamente nada. Y hay una tercera acepción, ya con esto cierro esta introducción, una tercera acepción de cultura que es la acepción estética. Es decir, cultura involucra a las artes, involucra a todo lo que remite a la noción del ocio, pero no el ocio como aquello que no tenemos nada para hacer, sino como la negación del negocio. Neg otium en latín es la negación del otium, o sea, del ocio. Negocio y ocio son dos cosas separadas y el arte se concibió durante mucho tiempo como el ejercicio del ocio, como el ejercicio de la creatividad máxima de los espíritus humanos. Dentro del arte tenemos un montón de géneros, un montón de prácticas, un montón de historias, un montón de subgéneros, un montón de escuelas, de corrientes, y hoy vamos a hablar con una de ellas, que es la del rock. Dentro de la música, un tipo de arte, vamos a hablar sobre quizás el género más politizado, por eso me interesa tanto esta conversación, el género más politizado, el género que más tiene que ver con las luchas culturales, que son luchas por la metapolítica, es decir, por lo que está debajo de las reglas políticas, eso es la metapolítica. Y el rock ha tenido siempre, desde que existe, desde hace varias décadas ya, obviamente, un rol en las batallas por la cultura y por la política. Así que a esto viene la conversación que hoy voy a tener con Alberto Rionda, rockero, guitarrista de Avalanche, que ahora mismo lo voy a sumar a esta conversación. Ahí se está conectando. Hola, Hola, Alberto. ¿qué tal ¿Qué tal? estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo va? Muy bien, muy bien. Encantado aquí Bueno. en Asturias, en mi casita, esperando que nos dejen salir una vez. Asturias está en el sur de España, ¿no? No, en el norte, en el norte. Ah, el Norte. norte. Ah, o sea que Sí, estamos cerca, estamos más o con menos el mar cerca. Cantábrico. ¿Tú dónde estabas? Yo estoy en... hola, perdón, creo que se va. Sí. Hola, hola, ¿me oyes? Sí, sí, pensé que sí iba. Sí, yo estoy en el norte, no digo exactamente en qué ciudad, por una cuestión de que después, digamos, por un tema de seguridad más que nada. Pero, Bueno, pero estamos cerca, estamos cerca. Sí, lo que pasa es que al venir a hacer estudios acá, se me sugirió evitar toda ocasión de conflicto para poder finalizar los estudios. Y como yo cuando vine a hacer giras a España el- tuve muchos conflictos, no cuanto menos sabía, sepan por dónde estoy mejor. en serio, que llega hasta... no sabía eso que me estás contando. Sí, sí. Por ejemplo, Pero exactamente por qué tienes esos problemas. O sea, bueno, por las charlas que hemos dado, cuando yo vine, por ejemplo, a hacer una gira de la presentación de mi último libro, que fue en noviembre del 2018, tuvimos conflictos muy violentos en 7 ciudades distintas.
En Oviedo, Vaya, en Palma de Mallorca, en Madrid, en Barcelona directamente no pudimos dar la conferencia porque tuvimos 180 manifestantes rompiendo el hotel afuera, en Murcia más o menos pasó algo similar. Tuvimos problemas, como te digo, en 7 ciudades, entonces ahora lo que me han sugerido es, bueno, no andar diciendo públicamente muy bien por dónde estoy, no vaya a ser que la universidad después pague algún tipo de costo o algo parecido, ¿no? no sabía que llegaba hasta tal extremo el Sí, conflicto, porque al final tú simplemente expones tus ideas, ¿no? sí, bueno, pero en España y en Argentina también, pero yo creo que peor es en España, la izquierda está muy radicalizada desde hace mucho tiempo y se han hecho dueños de aquello que se puede decir y aquello que no se puede decir, que es de lo que me gustaría hoy hablar con vos. Y me gustaría, si querés, que empecemos, que nos cuentes quién sos, cómo se ha Sí, dado tu vínculo con la música, tu carrera, etcétera. soy Alberto Rionda, soy músico desde el año profesional desde el año 92 en España. Tengo una banda que mi trabajo se ha dado a conocer a través de ella que se llama Avalanche. Hemos tocado por toda España, por Europa, por Estados Unidos, mucho en Latinoamérica, en Argentina hemos estado. Llevo pues muchísimos álbumes a mis espaldas, soy el compositor, soy un poco el responsable de que Avalanche, digamos, exista todos estos años. Soy el productor de la banda, un poco el líder de la banda y ha habido cambios de formación en toda su historia, pero bueno, un poco ha sido mi persona quien ha estado catalizando toda la actividad de la banda en todos estos años. Siempre me he considerado más artista, antes hablas de cultura y yo me siento más artista que partícipe, que lógicamente mi legado ahí estará para el apartado cultural, como hablabas, ¿no? Social, ¿no? Pero yo siempre me considero un artista en el sentido de buscar o darle sentido o expresión al lado trascendente del ser humano, ¿no? Al lado más místico, más espiritual, que indiscutiblemente también pues se acaba politizando también esta búsqueda, ¿no? Porque al final cuando buscas y haces una poesía, una canción, tiene un mensaje y tiene desde mi manera de ver, tiene dos tipos de mensaje. Uno sería cuantitativo, que se puede etiquetar con palabras y se puede, puedes decir la palabra silla y es una etiqueta a una cosa muy concreta, pero luego la metáfora te lleva a que cada persona, el símbolo, que es lo que yo persigo, lleva a que cada persona decodifique el poema y lo lleve a su terreno. Puede llevarlo al terreno que quiera. Es una canción que a lo mejor no tiene ningún mensaje político, se puede llevar a un terreno u a otro a conveniencia de quien lo escucha, ¿no? Y al final es lo grande que tiene el arte, que lo que yo persigo es que el símbolo sea decodificable subjetivamente por quien lo escucha. Cada uno lo lleva a su terreno, lo interprete y le dé una dimensión personal al mensaje que yo le doy, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, pues me considero artista Ujú. y siempre he intentado mantenerme al margen de mis ideas políticas y no ser muy cuidadoso en no expresarlas, pues por un tema de ética, ¿no? Yo al final hago música para todo el mundo y todo el mundo que Ujú. me quiera escuchar. Y creo que la grandeza reside en que cada uno pueda tener sus ideas, pueda defenderlas, pueda compartirlas. Yo siempre he querido en el debate, pero en el debate desde el punto de vista donde yo no voy a reafirmar mi idea, sino voy a intentar tender puentes a escuchar ideas diferentes y aprender de todo el mundo y ponerme en su lugar y sobre todo respetar, ¿no? la idea del otro, ¿no? Y un poco, bueno, me estoy adelantando a la charla, pero lo que ha pasado estos días ha sido que he decidido dar un paso adelante porque he visto cómo lamentablemente, pues bueno, yo creía que estaba en un país donde podíamos hablar y expresarnos libremente. Y di un paso adelante por motivo de un compañero al que admiro personalmente, musicalmente sobre todo, porque personalmente no lo conocía, no había hablado nunca con él. Se llama Sherpa, es ex cantante del grupo Barón Rojo y siempre ha sido un referente del rock en España, su banda y él como artista, ¿no? Y bueno, pues tomó partido en lo que está pasando en estos días, que quién no va a tomar partido viendo lo que nos está pasando en el mundo en estos días, ¿no? ¿Quién no va a Ujú. opinar y verter su opinión errada o acertada? De hecho, luego lo hablaremos, pero yo no sé muy bien cómo
puede discernir a alguien quién tiene razón en política y quién no, dónde está el absoluto, ¿no? No, yo creo que es una entelequia, una utopía, la razón en la política. No sé tú qué opinas de esto. Cada uno Ahora, tiene su... Sí, perdón, vos, dime, dime. vos has dado un paso al frente en los últimos días, Sí. armando un canal de YouTube y empezando a expresar ideas políticas y sociales que antes en tus letras intentabas que no aparecieran, digamos, ¿no? ¿Y A ver, no, por no, qué? no, yo nunca, no es que no intentara. Yo sí Ujú, tenía que, de hecho tengo canciones donde sí que digamos, me expuse o expuse mi opinión. Por ejemplo, cuando me puse radicalmente a la guerra de Irak en su día y algunos, porque en España, si nos vamos a la historia política en España, yo creo que no hemos tenido gobierno que nos haya salido bueno. Siempre nos ha dado por algún lado. Y el debate político en España es más bien, no es quién fue el mejor gobernante, sino quién fue el peor o quién nos hizo menos ujú, mal, ¿no? Entonces, en ujú, ese sentido, no tenemos muy buenas experiencias y tenemos pocos referentes políticos con los que la gente se identifique, por lo menos los que estamos en un terreno abierto. Yo me considero abierto. Creo más en el carisma y en la valía de quien nos dirige que en sus ideas, porque creo que al final de nada sirve una buena idea política si quien está detrás al mando es corrupto, ¿no? ujú. Creo que ahí Exacto. se disipa toda la cordura que pueda tener su ideología. Se puede debatir sobre una utopía, pero luego cuando llega el momento de gobernar, si esa persona no es consecuente con lo que dice, estamos perdidos. Estamos perdidos, ¿no? Ujú, ujú. Y vos, digamos, imagino que has visto muchos cambios en el rock en las últimas décadas, sobre todo, ¿no? Sí, sí. Porque, digo, el rock siempre ha estado muy asociado a ser un movimiento artístico contracultural, contestatario. Bueno, aquí en España hay bandas, por ejemplo, que han tenido canciones ultrapolitizadas muy claramente, como puede ser Escape, por ejemplo, ¿no? Que yo lo he seguido bastante. Eh, y es más, creo que en el caso de Escape no hay una sola canción que no sea política. Creo que directamente no tienen ninguna que no tenga contenido político. Eh, pero digo, el rock cuando se tuvo que pronunciar sobre temas políticos, por lo general, digamos, por lo menos lo que yo veo desde afuera del rock, es que siempre ha ido más bien hacia la izquierda. Eh, ahora digo, puede estar empezando a pasar una cosa opuesta, o sea, puede empezar a levantarse un rock contracultural hoy que la izquierda parece ser la cultura oficial, la obligación y la hegemonía para todos. ¿Cómo verías vos toda esta evolución que se puede estar dando en el rock? Bueno, aquí te daría mi versión, que pues, lógicamente es mi visión y puedo estar equivocado, pero sí es verdad que el rock siempre ha sido en España. Ten en cuenta que salimos de una dictadura muy de derechas, muy opresora, ¿no? Y esto marcó el rock, lógicamente, en ese momento, los rockeros que había, y entre los que se encuentra Serpa, como contaba su historia, ¿no? Como solo por el hecho de ir con las melenas en aquella época ya te podías meter en un problema si te cruzabas con la Ujú, policía, ¿no? ujú, Lógicamente de aquella, y a partir de entonces el rock tomó un nicho contra el poder, contestatario, rebelde. De hecho, el rock siempre se mostró rebelde, ¿no? Con el poder, claro. sobre todo con la derecha. Con la derecha, y Ujú, te voy a decir una cosa, con muchas razones. La derecha en España hizo estragos en su día y hasta hace poco, con la ley Mordaza inclusive, pues intentó poner un velo a los artistas y claro, esto provocó ujú, una reacción. Y mira que en muchos casos yo podría no estar de acuerdo con las letras que algunos artistas, porque, bueno, yo siempre me fui al lado romántico y poético de la poesía y estas letras pues eran, no voy a decir que incitaran a la violencia, pero estaban en la línea, estaban rozando la línea, ¿no? Hablando de, bueno, no voy a reproducirlo aquí, pero el tema es que yo, inclusive en esas circunstancias, creo que la libertad de expresión es sagrada y que no podemos ponerle vetos por muy extrema que sea la idea que se vierta, ujú, por muy radical,
yo creo que tienen que tener cabida todo tipo de... Y aun no estando de acuerdo, porque yo en esos casos pues tenía mis dudas, pero sí que defendía a los artistas, porque creo que es muy peligroso en el momento que empieza a aparecer un velo, Ujú. Sí, un límite a la libertad de expresión, sea del carácter que sea, ya te han metido la pata en la puerta, ya, no, ya te han dejado la puerta entreabierta, ya no exactamente. está cerrada y ya empieza a ser relativo. ¿Cuánto te censuro, cuánto no? Y esto no puede ser, ¿no? Ese debate ya yo creo que no se debería permitir. O sea, ¿hasta dónde llega la censura? Ese debate, y es una opinión personal, creo que es un error. No debe haber ningún tipo de límites, es mi opinión, y respeto cualquier otra, Coincido, coincido en la libertad de completamente. expresión. Es decir, que tú tengas tus ideas, y ya sé que eres, no sé cómo te defines, pero eres liberalista, eres de derecha, lo que aquí sea, aquí te Ujú. llamarían de extrema derecha, Sí, seguro, eh, seguro. pero claro, y tú eres una persona que yo por lo que te he visto, tienes debate muy profundo, respetuoso, educado, siempre tienes un contraargumento. ¿Cuál es el problema en debatir estas ideas? ¿Por qué no te dejan hablar? ¿Por qué no Ujú. puedes ir a un sitio a exponer tu idea? Por muy transgresora que sea, con lo políticamente correcto, ¿cuál es el problema? En el momento que alguien te intenta agredir, tanto verbalmente como por físicamente, ya pierden toda la razón. Ya, porque están demostrando que no pueden debatir contigo con argumentos. Lo único que les queda es agredirte. Entonces, Ujú. están perdiendo una oportunidad de oro para expresar sus ideas y demostrarte con argumentos que estás equivocado. Entonces, en el Ahora, momento que aparece... Sí, perdona, perdón. no, no, digo, si en el rock subyace, digamos, una cierta rebeldía, ¿no? Si subyace aparte una historia que, si se quiere, ha sido de tensión con los gobiernos de la, digamos, con los gobiernos que no eran de izquierda en el momento en que la izquierda todavía no había accedido al poder y entonces podía ofrecerle cosas a los artistas desde el no poder, ¿no? Entonces la izquierda peleando contra un poder Sí, autoritario, hay- y ahí es- el rock yo creo que se dejó llevar por, bueno, no el rock, digamos, pero digamos, sí, una porción importante del rock, ¿no? Se dejó sí, sí. encantar políticamente por Sí, experimentos eso sí. políticos que no habían tenido lugar. Esa es una de las claves que creo que merece la pena resaltar, ¿no? Yo creo que es un error que el arte esté subvencionado. Al igual que la prensa, en el momento que está subvencionada ya está comiendo y ya va a tener dificultades para criticar a quien le debe comer. Ya hay un conflicto de intereses. Y con la cultura pasa igual. Yo no creo en la subvención porque en España se da, por ejemplo, todo el gremio de actores, por ejemplo, son abiertamente de izquierdas, cosa que yo respeto, pero el problema se da cuando esa izquierda, eh, ese gremio, pues tiene sus subvenciones y hace sus películas gracias a ese dinero que viene de Claro. esa parte de la política. Entonces, inclusive si viniera de la derecha, o sea, yo creo que no es sano que alguien se Claro. exprese culturalmente mantenido, o sea, que su actividad sea gracias a la aportación de una ideología, porque entonces ya está prisionero, ya está Mira, fastidiado. por eso mismo yo había arrancado intentando explicar un poquito de dónde venía lo estético como ocio, como la negación, digamos, cuando Te uno ya puedo, te puedo empieza contar a una, cambiar perdona que te también corte, sí. perdón, Te perdón, puedo contar una anécdota, te conté una sí, anécdota el otro día que no quiero que se me olvide, sí, pero sí, para sí, que la gente adelante. entienda lo que está pasando en España, y no sé si, y me devuelve que en muchos otros países, en Argentina seguramente, lo hablaba el otro día también con tu compañero Danan, que estoy con él trabajando también en unas músicas, y bueno, pues me ha pasado, después de que pasó esto con Sherpa, que yo simplemente tomé la iniciativa de abrir un canal que he llamado Opinatubers, no se me ocurrió un nombre mejor, pero la idea era que la gente del rock se expresara abiertamente, sin miedo a que nadie le agrediera verbalmente ni que le censurara. Estábamos viendo en estos días en España algunos movimientos del gobierno en esta dirección, muy peligrosos, que yo enseguida reaccioné, empecé a compartir en mi muro de Facebook, sobre todo, pues mi desacuerdo total, mi miedo a que esto tomara una dimensión mayor como la de la rana, que van calentando poco a poco y cuando está hirviendo ya no tiene solución, ¿no? Entonces yo me opuse abiertamente y cuando vi lo que le pasó a Sherpa,
pues le invité a mi programa, estuvimos hablando, él habló, comentó sus ideas, puedes estar de acuerdo o no, puedes debatirlas, pero no atacar al opinante, no atacar a la persona, sino rebatir sus ideas, ¿no? Y esto es lo que estoy intentando hacer estos días en España, que haya que el hecho de criticar una acción del gobierno, para empezar, no tiene nada que ver con criticar a su ideología. Puedes estar de acuerdo con su ideología, pero ser exigente con tu gobierno, con tu representante. Yo sería mucho más Ujú. exigente con un gobierno de mi idea, de mi ideología, que con el contrario, porque tiene más, es el momento, es la oportunidad de demostrar lo que decías. Exacto, exacto. Toda la gente de izquierdas estaba en contra de la ley Mordaza, a la que yo me uno, tenía una oportunidad de oro para demostrar que estaban echados de otra pasta. Y ya empezaron a censurar también. Ya empezaron Ujú. a jugar con este concepto y a mí eso ya no me gustó nada. Se ha dado la circunstancia de que yo he llamado para mi canal a gente de izquierdas, artistas, y no voy a dar nombres, ni voy a, ni lo pretendo, ¿no? Pero me han confesado, Alberto, si yo pienso como tú, pero no puedo decirlo. No puedo decirlo porque me comen mis fans, me come el partido político al que se me vincula, me El come. subsidio. Y yo, sí, y yo decía, pero tío, de verdad que estamos así, no puedes criticar a un gobierno porque sea de izquierdas, no estás criticando la ideología. Tú puedes tener de Mm. corazón tu idea y llevarla con el corazón a pecho descubierto, ¿me explico? Y muchas veces es más emocional casi que lógico, ¿no? Ese sentimiento en muchas personas. Y porque luego te pones a debatir con ellas y no tienen un argumento claro, simplemente lo sienten, sienten los colores de su equipo, ¿no? Y bueno, es muy Claro. respetable. Yo solo, siempre que una persona se exprese en libertad y no y muestre respeto, creo que es súper necesario en estos tiempos que corremos, porque han polarizado la sociedad hasta tal extremo que parece que los que estamos, a mí me llama mucho ahora mismo equidistante, que no sé muy bien lo que significa. Ujú. Porque yo, Sí. mis ideas no encajan totalmente en ninguna ideología. Siempre hay algún nicho de ideas que Ujú. no van conmigo. Entonces, no me veo identificado por ninguna ideología ahora mismo en España, ningún partido. De hecho, creo que son todos iguales, honestamente. Esa es mi opinión ahora mismo. No hay ningún político que me transmita esa serenidad, ese sentido de Estado, ese voy a gobernar para todos, no solo para los míos. Eh, perdona, sí, sí. Mira, digo, yo, digamos, estoy pensando y también tomo nota de algunos puntos de lo que me estás contando, pues yo justamente quería hablar con vos en este vivo para poder saber cómo se da el mundo hacia adentro del arte. Vos sabés que yo, cuando digo yo soy una persona de la derecha, digo derecha porque es muy amplio, ya, y ahí hay mucha gente que entonces justamente si yo reduzco a soy paleo libertario y no sé qué cosa más, quedamos siendo cuatro. Entonces, cuando las etiquetas se usan de forma más amplia, es lo que ha hecho, por ejemplo, la izquierda, en la que no se han partido en yo soy más maoísta que leninista, yo soy más leninista que stalinista, yo soy más guevarista que castrista, a mí me gusta más Marx que Rosa, bueno, en fin, ¿no? Yo quería hablar con vos porque dentro de la derecha, y yo vengo de ese ámbito, se habla mucho sobre la batalla cultural, pero no se tiene generalmente contacto con la gente que hace cultura, como por ejemplo vos. Entonces, no hay una conciencia clara de cómo se articulan, cuáles son las fuerzas que existen dentro del campo cultural. Y yo he estado tomando algún apunte de las cosas que te iba escuchando y veo que dentro del arte, y más puntualmente dentro del rock, que es tu campo, tenés un montón de sujeciones. Tenés una sujeción política en la medida en que tenés un Estado que te puede dar un subsidio, un Ministerio de Cultura con el cual pudiste firmar alguna vez algún contrato o estar esperando que te convoquen para un concierto financiado por el Estado, ¿no? O sea, ahí tenés Bueno, claramente una... permíteme acotar algo que muy importante, que el rock históricamente no ha sido subvencionado. Yo tenía en cierto sentido el orgullo interior de decir, Sí. el rock somos un movimiento independiente. Siempre se ha dicho, el rock es un independiente. Y no se decía porque fuera independiente de las grandes multinacionales discográficas, que también nos autofinanciábamos,
autogestionábamos nuestros conciertos, éramos independientes económicamente hablando. Sí. Y en ese sentido yo siempre creí que el rock era independiente, siempre lo sentí, Ajá. siempre, Y hasta ahora, ahora que he visto lo que ha pasado con Sherpa. Y digo, no, no, espera, independiente no somos, porque en cuanto digas algo que no es lo que quieren que digas, pues ya te van a crucificar. De hecho, Sherpa tuvo que cerrar su Facebook. Hubo hordas de gente hablando para ir a tirarle piedras a los conciertos. ¿qué Aquellos que le hizo? seguían, ¿no? ¿Qué hizo este grupo para que la gente sepa del otro lado? No fue él en persona, él, el cantante, el vocalista, Ah, tomó la iniciativa de, pues yo leí el mensaje, no me pareció tan grave, simplemente criticaba al gobierno actual y alertaba de un posible movimiento hacia la izquierda extrema, viéndolo, ujú, hablando, no sé si comparó con Venezuela, no lo recuerdo. Esto está muy en ujú, boga ahora mismo en España, sí, comparar a sí. la izquierda con Venezuela, ya sabes, con Cuba, con... Y bueno, pues él dijo algo en esta dirección y ya está, simplemente opinó. La gente ya lo catalogó como ultraderecha. Yo recuerdo un día que me sentí un poco incómodo, he de confesarlo, y aquí ya empezaré a decir cosas políticamente incorrectas y se me tiraran al cuello Adelante, probablemente, adelante, que para eso estamos haciendo he esto. decidido que es el momento de hablar y opinar, desde luego, con respeto siempre, ¿no? Yo me sentí un poco, se me erizaron un poco los pelos de la mano, del brazo, porque alguna vez que yo había podido opinar y poner en cuestión alguna idea de la izquierda, en otras sí que estoy de acuerdo, he de reconocerlo, pues se me tachó de fascista, automáticamente. Y un día, cuando perdieron las elecciones en Andalucía que ganó Vox, salió Pablo Iglesias a decir, amenaza antifascista, hay que salir a la calle. Y yo pensé, vienen a por mí, porque según ellos yo soy fascista, que yo no, Claro. no lo soy, no lo soy, estoy totalmente en contra de esa ideología. Yo creo en la libertad, creo en los valores humanos, creo en la fraternidad, creo en la igualdad desde el punto de vista de igualdad de oportunidades, no de que seamos todos iguales. Yo creo en Ujú, el ujú, individuo, creo que una sociedad sana necesita individuos sanos. Si no, olvídate, ujú. por mucho que la casa sea inmensa como el ladrillo este hueco, se va a caer. Entonces, yo creo en que tiene que haber una comunidad sana siempre partiendo de individuos sanos. Creo en la propiedad privada, creo en el desarrollo del individuo y creo en la Ujú. cooperación y en el apoyo al más débil. Y creo que somos una raza, la raza humana, tenemos corazón, tenemos sentimientos y hay que apoyar al más débil y hay que encontrar la manera de hacerlo. Discutamos cómo hacerlo, pero yo creo Sí. que son valores universales que en el momento que Ujú, alguien no los busca ya no hay nada que discutir, porque nada que ujú, debatir, porque si yo quiero la libertad para el pueblo y tú no la quieres, entonces no hay debate, no vamos a ujú. encontrar un punto de encuentro. Pero si las personas quieren encontrar ese punto de encuentro, creo que hay maneras de expresar de qué manera se puede hacer y expresarlo, ¿no? En este sentido, yo creo que es muy peligroso cuando un gobierno empieza a acaparar ciertos aspectos de esas libertades, empieza a Mirá, yo gestionarlas, empieza a poner un veo, filtro. veo que del otro lado hay muchos argentinos que están poniendo nombres de artistas argentinos, justamente, donde evocan a Fito Páez, a Charly García, a muchos rockeros argentinos que en la última década, digámoslo así, fueron totalmente cooptados por el dinero estatal de los gobiernos kirchneristas, donde tenían una fuente de ingreso asegurada para estas puestas en escena, donde ponen a un artista a cantar 2 o 3 canciones y nada más, y a cambio de 2 o 3 canciones le dan una buena cantidad de bolsas con mucha plata, y entonces, bueno, se ganan de esa forma a la cultura. En cambio, cuando el kirchnerismo cayó en Argentina, en el 2015, cuando pierde las elecciones, el subsiguiente gobierno, que fue pésimo, pero por lo menos algo interesante fue que no trató de cooptar, por lo menos no en esa medida, al campo de lo cultural. Ahora, llamativamente, todos los artistas, o no todos, pero digamos una gran porción de los artistas de Argentina, como antes vivían del Estado a partir de la plata que el gobierno les inyectaba del erario público, y ahora ya no podían hacerlo más, empezaron a militar
con su arte en contra del gobierno, del nuevo gobierno. Claro, porque el nuevo gobierno no les quería pagar lo que el anterior gobierno les pagaba. Entonces, de alguna forma, ¿no? También pasa esto, se generan estructuras que incluso cuando esa estructura de poder, que es un gobierno específico, cae, ya hay toda una clientela política que va a usar su poder cultural, y el artista es el que detenta el poder cultural más que nadie en una sociedad. ¿Por qué? Porque es escuchado por las masas, porque tiene la sensibilidad para poder llegar con su arte a un montón de gente de formas que los que no somos artistas no podemos llegar. Y ponen todo ese arte al servicio de una ideología que en definitiva no era ideología, sino que era un negocio en última instancia. Pero luego hay otro tema que también me interesa, pues estamos hablando de los condicionamientos políticos, económicos, que vienen del Estado, pero cuidado porque también hay un mercado de fans que si los conquistaste un poquito yendo hacia la izquierda, si en algún momento te das cuenta que la izquierda no era tan maravillosa y querés presentar otro tipo de letras, quizás también tengas un problema en cuanto a que tus fans abandonen tu música, porque también puede ser que así Claramente, se dé, ¿no? claramente. Y luego yo creo que hay un factor sociológico en cuanto a que también se crean lealtades e identidades grupales. Entonces yo ya soy parte de la izquierda porque en los 90, por ejemplo, yo hacía mi música hacia la izquierda y ahora ¿cómo hago para dar un giro? Ahora que veo lo que es la izquierda, ahora que además por la razón que fuera, pienso de otra manera. ¿Cómo hago para que, para que esa nueva forma de ver las cosas impregne mis letras si yo ya estoy totalmente moldeado por una identidad que está dada por la lealtad que tengo con los fans, no solamente económica, ¿no? Sino también de que vengan al show, que me sigan y finalmente, y esto es lo último que digo, yo creo que hay un condicionamiento también psicológico, porque no es fácil para nadie decir, uy, mira, esta canción que tuvo tanto éxito y que tenía esta letra, por ejemplo, o aquello que yo dije hace 10 años, la verdad es que me confundí. La verdad es que ahora pienso de otra manera. Generar cambios radicales en la manera de pensar, que además se plasmen en lo que uno hace hacia el público, genera psicológicamente cierta incomodidad, ¿no? Vos me habías comentado cuando habíamos hablado el otro día que vos llamabas a muchos artistas que vos sabés que han dado un giro hacia la derecha, pongámoslo así para simplificarlo, o mejor dicho, se han alejado de la izquierda, si lo querés de esa forma, y ellos te decían que sí, pero que no querían hacerlo muy público, ¿no? Sí, esto lamentablemente me lleva a a ver, una pequeña desilusión, por decirlo de alguna manera, al ver cómo hay gente que sí, que tiene razón, pero no puedo hacerlo, Alberto. Y me sentí un poco, ¿cómo decirlo? Perdido, porque digo, bueno, ¿ahora qué hago? Si doy un paso al frente voy a darlo yo solo. Eh, y yo no creo, yo creo que es un paso al frente para, sobre todo mi lucha es por la libertad de expresión. O sea, la libertad de que yo pueda expresar mis ideas, sean cuales sean, y que no, y que sea algo normal, normalizarlo, ¿no? Y sobre todo Sí. tender puentes, porque al final yo creo que todos queremos tener nuestra familia bien, vivir en paz, ser abundantes, desarrollarnos como individuos, buscamos valores comunes, yo quiero pensarlo, ¿no? Entonces, en ese sentido, como decía un maestro mío, decía, cuando estés en una mesa y haya 10 personas opinando, ten en cuenta que probablemente solo una tenga razón. O sea, lo más probable es que estés equivocado. Lo más probable es que estés equivocado. Pero se trata de aprender a escuchar. Yo no creo en los debates donde estamos a ver quién gana el debate. Eso no me Ajá. aporta nada. Eso no me aporta absolutamente nada. A mí me aporta el debate donde yo fije mis puntos en común con la otra persona y crezca a partir de ellos, ¿no? Sobre todo entenderla, me parece fundamental, ¿no? En ese sentido, he comprobado en estos últimos tiempos cosas que me han hecho levantar la liebre o la sospecha de que hay personas que están prisioneras de ideas que no son suyas. Y eso me parece terrible, me parece terrible, imagínate. Y encima que tu trabajo sea ese, ¿no? El salir cada noche a cantar una canción o a lanzar un mensaje y que tú no creas en eso ya y no puedas ¿Y por qué decirlo. lo hacen? ¿Por qué lo hacen, a tu juicio? Algo Porque hemos ya es un dicho. modo de vida, es un modo de vida, es un modo de vida. Están atrapados en un trabajo. Ya, ¿dónde quedó la pasión? ¿Dónde quedó la rebeldía? ¿No? ¿Dónde quedó? ¿No? Si Sí. tú ahora mismo estás viendo que el Estado ahora mismo
está tomando decisiones que van hacia un lado de la política que no es lícito ni siquiera éticamente, porque te pongo un ejemplo. No recuerdo ahora mismo los porcentajes, pero creo que en el caso de Unidas Podemos, creo que tienen un Mm, 10% de los votos en las últimas exacto, elecciones. Entonces, no están legitimados para aprovechar el estado de alarma para tomar decisiones en nombre de todo el país. claro. No yo no digo legalmente, que seguramente sí, porque ellos sabrán. Yo digo éticamente, me parece que hay ciertas decisiones que tienen que consensuarse, porque van a afectar al 90% de las personas que no piensan como tú. Y eso creo que no es legítimo, cuanto menos éticamente, ¿no? Entonces, hay cierto tipo de decisiones que hay que tener una sensibilidad especial si quieres ser un gobernante de Estado, un gobernante que gobierna para todos, no solo para los tuyos. Eso me parece un error. ¿Y qué hay de malo en que yo diga esto? Pues ya te lo digo, que va a haber un ejército de personas que me van a llamar facha. Son Ujú. personas que, y te voy a poner un ejemplo sobre, por ejemplo, el sentido del humor, ¿no? Los humoristas, otro gremio súper controvertido. Sí, Últimamente, sí. desde que la izquierda empezó a adueñarse de los, bueno, de los poderes, ya no se puede hacer humor sobre casi nada. No puedes, Ujú. porque si lo haces sobre, puedes herir a feministas o a etnias o sea, se ve acotado hasta tal punto, pero también pasaba con la derecha, ¿eh? O sea, no te creas que me recuerdo a Dani Mateo, que no sé qué hizo una broma con la bandera de España Ajá. y que se lo querían cargar, se le querían meter no sé, recuerdo, hubo una polémica que era esperpéntico también. O sea, el humor hasta, ¿cuáles son los límites del humor? Pues igual que los de la libertad de expresión. Yo creo que no deberíamos poner límites, porque en el momento que pongas un límite, pones la patita en la puerta y ya la Abriste puerta la no se puerta. no sé cuál es tu opinión con respecto a esto, me gustaría también saberla. Co- Coincido 100%. De hecho, estaba pensando en una expresión que tiene John Stuart Mill, que, bueno, es uno de los padres ingleses del liberalismo, ¿no? Y John Stuart Mill dice, lo que hay que limitar son las acciones, no las expresiones. Las Claro, expresiones tienen que ser ilimitadas. Es decir, yo puedo expresar todo aquello que yo quiera expresar sin que una ley me lo impida. Solamente yo pondría ahí un pero, donde yo diría, no habría legitimidad para expresar algo es cuando eso que expreso es la convocatoria a cometer un delito. Por ejemplo, yo claro, no podría tener la libertad para expresar públicamente una convocatoria a ser parte de un grupo yihadista, fundamentalista islámico, por ejemplo, con el cual estoy pensando hacer un atentado contra no sé dónde, ¿no? Ahí claro, ya no sería libertad de expresión porque no se agota en la expresión, sino que la expresión es un medio para la concreción de un crimen. Ahora después, si yo digo algo, tengo una expresión, tengo un gesto, que a otro le puede ofender, yo creo que es parte de vivir en la sociedad. Es claro, de decir, hecho, perdona, si yo tuviera, sí. no, no, perdona, acaba la exposición. No, no digo, a ver, claro, porque a mí me dicen, y a mí así es como me han rotulado siempre en los medios de comunicación, ¿no? Y de hecho tengo causas judiciales por estos temas, ¿eh? O sea que no es simplemente el ataque de los medios, de los militantes, sino son también problemas legales con el Estado argentino, porque supuestamente yo hago crímenes de odio cuando expreso ciertas ideas. Te voy a poner un ejemplo. Yo he puesto por Twitter que un hombre que se amputa los genitales y se inyecta hormonas no se convierte realmente en una mujer. Y ese simple tweet que yo envié, era más o menos así, no era exactamente así el tweet, pero era más o menos así, esa opinión, que aparte está científicamente chequeada por otra parte, o sea que no era tanto una opinión, sino que era, si se quiere, un enunciado propio de las ciencias biológicas, te diría, me llevó a tener un problema legal con el Estado, ¿no? ¿Por qué? Porque eso se configuró como crimen de odio, porque supuestamente decir que un hombre es un hombre y una mujer es una mujer es un crimen de odio. Algo similar pasó en Madrid hace 2 años con una asociación española que se llama Hazte que sacó un autobús por la calle con Sí, una inscripción que decía: los niños tienen pene y las niñas tienen vulva, que no te engañen.
si naciste niño, sos niño, si naciste niña, sos niña. Algo más o menos así decía. Y también le incautaron el autobús, le quitaron la personería jurídica, tuvo un montón de problemas con el Estado por todo esto, ¿no? Sí, Entonces yo, ¿a ese qué voy? asunto Digo, bueno, lo conocemos. si hay que estar atacando y limitando la expresión de las personas cuando nos ofende aquello que otro dice, entonces prácticamente no debiéramos poder pronunciar una palabra de absolutamente nada. Porque, por ejemplo, hay gente que cree que la religión, como dice Marx, es el opio de los pueblos, una célebre frase de Marx. Y yo tengo mi fe, entonces a mí me ofende que alguien diga que la religión se asocia a una droga como el opio. Pero yo no se me cruzaría por la cabeza jamás pedirle a un Estado que violente la libertad de expresión de esa persona, por más que esa persona diga algo que a mí no me agrade. Y sobre todo, no solamente porque hay que aceptar que en sociedad no todos vamos a opinar igual, no todos nos vamos a expresar igual, sino porque además políticamente es una locura hacerlo, porque el día que ese Estado, vamos a suponer, violenta la libertad de expresión de esa persona que dijo que la religión es el opio de los pueblos, pero al día siguiente el gobierno cambia de signo, ese Estado, como vos dijiste, ya tiene la puerta abierta para limitar la Sí. expresión de cualquiera. ¿Y qué va a hacer a continuación? Limitar la mía. Limitar la mía. Entonces, es como tirar con una pistola que la bala te sale por la culata, ¿no? Te estás dando a vos Sí, mismo. Por eso yo creo que, exacto. como John Stuart Mill dice, los límites sobre la acción, la expresión ilimitada. Yo opino lo mismo. Además, añado algo más. ¿De qué manera vas a convencer o cuál es tu único chance para alguien que piense de una manera extrema o extremista, cambie de opinión? Es saber cómo piensa y debatir con él. Si no puede Exacto. decirlo, jamás vas a poder convencerle de nada. Es más, se va a atrincherar en sus ideas, no va a poder expresarlas, con lo cual acaban saliendo de otra manera. Y eso es muy peligroso. No sé qué opinas sobre eso. Exactamente. No, no, no. A ver, yo creo que incluso las coerciones no solamente vienen siempre del Estado, sino también de organizaciones y agrupaciones y movimientos que cuentan con el apoyo tácito del Estado. Te voy a poner un caso. Si vos sacás un tuit y a vos te acusan de facha o de facho, como decimos en Argentina, por el tuit que vos sacaste. Y como sos una persona, digamos, del mundo del arte y la gente te ubica, te conoce y sabe que culturalmente tenés un poder, y vamos a suponer que la izquierda convoca a manifestarse contra tu casa y te rompen tu casa, yo te puedo asegurar que según en el sitio de España en que vos estés, va a haber lugares en los cuales nadie va a ir preso, la policía no va a ir en tu ayuda, no te van a defender, y te digo porque me lo hicieron a mí. O sea, a mí me lo hicieron acá en España, en ¿En Barcelona, serio? como te había dicho al inicio, en Barcelona, por ejemplo, 180 militantes comunistas impidieron el ingreso al hotel donde yo iba a dar la conferencia y rompieron toda la fachada del hotel. Y los mozos de escuadra, es decir, la policía de Barcelona, estaba detrás de estos 180 mirándolos y no hacían absolutamente nada. Te doy otro ejemplo. En Oviedo, aquí en España, en Oviedo, en la conferencia, la policía sí le hizo una valla humana para que no se metieran a reventar el salón, pero estos militantes, que en este caso eran de grupos LGBT, hacían pis dentro de unos recipientes como botellas, vasos y cosas por el estilo, y se los arrojaban a la gente que iba ingresando en el salón para escuchar mi charla. Y la policía no se llevó absolutamente a nadie preso, estaban ahí, estaban mirando, solamente evitaban que ingresaran adentro del salón para que no hubiera golpizas. Pero digo, bueno, y en Argentina también, en Argentina te pongo un ejemplo, yo dando una conferencia, me entra la policía a un auditorio muy grande, esto fue en Mendoza, entran con perros, como 10 o 15 efectivos policiales antibombas, porque grupos de izquierdas habían dicho que habían puesto 8 bombas en ese auditorio. Entonces tuvieron que cancelar todo el evento y demás. Nadie fue preso, el Estado no investigó absolutamente nada, no se imputó a nadie, con lo cual no simplemente es que el Estado te prohíba a vos hablar, sino que permita a grupos extremistas de la sociedad civil que te permitan hablar, que es lo que también está empezando a pasar y muy seguido y en muchos países, como verás.
Sí, aquí, bueno, desconocía esto que me cuentas, me parece increíble que pueda pasar. No sé qué decirte, si enviarte disculpas desde, desde lo que sería Ahora, la ahora, sociedad ahora, normal y, ahora, y con... ahora te das cuenta por qué no digo por dónde estoy, ¿no? Ahora Sí, te sí, das cuenta. ahora lo comprendo, haces bien en no decirlo. Hombre, me quedo muy triste oyendo eso porque no creo que ninguna idea se pueda permitir una persona, ya no digo un colectivo, defenderla con violencia. O sea, automáticamente eso demuestra, me da indicios de pensar que quizá no tengas argumentos. Porque si tuvieras argumentos, no necesitarías la violencia. Es más, Claro, exacto. la violencia no va a conseguir absolutamente nada. Ni tú vas a cambiar de idea, ni la gente que entraba a escucharte que le tiraban el pis va a cambiar de idea. Solo va a conseguir polarizar y tensar más la convivencia entre los ciudadanos, que al final sospecho, quiero pensar que no, pero empiezo a sospechar que es un poco lo que le interesa a los estados, de tener a la sociedad polarizada entre feministas sí, feministas no, catalanes sí, españoles no, etcétera, Ujú. izquierda sí, derecha no. Nos tienen fragmentados hasta tal punto que vería normal, porque es normal que haya una fragmentación ideológica, pero lo que no entiendo Sí. es que se tenga por normal defenderlo con violencia. Ya no te digo ni verbal. O sea, yo nunca entenderé cuando alguien opina algo la contraargumentación es atacar a lo que llaman la falacia ad hominem, ¿no? Atacar a la persona que está hablando, por lo que sea, no a sus ideas, ¿no? No rebaten sus ideas, ¿no? Esto en España, lamentablemente, y te quería comentar una estrategia Sí. que creo que estamos usando ahora, que es utilizar un ejemplo extremo para legislar de manera normal, normativa digamos, ya a todos los sectores. Me explico. Por ejemplo, los bulos. Están ahora muy de moda los Sí. bulos en Internet. Bulo, Motivado perdón, porque hay... para Sí, para la gente que nos mira desde América son las fake news, ¿no? Bulos sí, son las exactamente. noticias falsas. Ok. En España las están llamando bulos, ¿no? ¿Qué es un bulo? Bueno, pues no te voy a ir a la definición académica porque no me la sé, pero vendría a ser pues que alguien emite una noticia falsa con una intención de atacar o desacreditar a la otra parte, ¿no? Y Ujú. esto se ha dado de tal manera que el gobierno ha utilizado noticias falsas, extremas, es decir, cosas esperpénticas, para legislar para todos. Sí, Entonces, voy sí. a prohibir, me legitimo en perseguidor de los bulos como consecuencia voy a tener que vigilar a todas las personas, porque a lo mejor están emitiendo un bulo. Entonces voy a empezar a espiarte, voy a empezar a censurar, voy a empezar a controlar y voy a llamar bulo a lo que yo diga que es bulo. ¿Quién decide que es un bulo? Pues una empresa, ahora mismo hay dos o tres en España que ya está demostrado que son financiadas por el propio gobierno, cosa que me parece totalmente Sí. amoral. O sea, yo entiendo que haya una ley y que tú tengas que responsabilizarte ante un juez por una ley que además es la ley de Mordaza hasta donde yo sé, que bien que podían haberla pues cambiado cuando llegaron al poder, pero la han mantenido, ahí está. Ujú, Entonces, ujú. ¿quién decide? Porque ya están diciendo que el bulo pasa a ser delito. Primero lo Claro. perseguían, ahora están diciendo que van a legislar, que pueden poner una multa y puedes ir a la cárcel por un bulo. Entonces ya la Sí, gente que va automáticamente va a tener miedo a opinar, porque ¿y si lo que estoy diciendo es un bulo? No lo voy a decir, porque claro, a lo mejor me meten preso o me meten una multa. Entonces, ¿mi bulo cuál es? Pues criticar al gobierno es un bulo. No, es que tú has sacado una información manipulada, que no es que sea falsa, es que está manipulada, y es una opinión tendenciosa, ¿no? Está tratando claro. de manipular la realidad para hacerte pensar algo. Eso no es ilegal, eso lo lleva haciendo la prensa toda la vida, desde que yo soy pequeño. Se ha cogido un trozo de una declaración de un político, se ha sacado de contexto eso se ha hecho eso es un delito, eso es un fake news. Eso ya estamos en el límite otra vez de dónde empieza la libertad de expresión, dónde termina la ilegalidad. Pero si tú no estás incitando a que nadie cometa algo físicamente, como tú decías antes, estamos en el entorno de la libertad de expresión. Al igual que aquí en España hace años, pues un grupo incitaba a que un guardia civil explotara con un atentado de ETA y sus letras Ujú. venían a decir esto, que luego decían que no querían decir eso, pero estaban dando claramente
exponiendo Sí. esta idea que va en contra de la vida. Y aún así ahí está esa canción. Y aún así yo pienso, no podemos permitir que nadie censure eso, aunque sea muy terrible, aunque Ujú, esté ya en el límite. Prefiero equivocarme por ujú, exceso que por defecto. ujú. Porque el Mira, límite, ¿quién lo pone? nos quedan solamente 5 minutos porque Instagram a la hora te lo corta Sí, automáticamente al vivo. Eh, para que la gente del otro lado se entere. Eh, Acá efectivamente el gobierno está amenazando con modificar una ley del Código Penal para llevar hasta 5 años a la cárcel aquel que supuestamente dé una fake news, o sea, una noticia falsa, o sea, lo que acá se llaman bulos. Hasta 5 años de cárcel. ¿Quién controla qué es verdad y qué es mentira? El propio gobierno. Es juez y sí, parte, ¿no? O sea, el propio gobierno que padece la supuesta fake news es el que en última instancia tiene el poder para decir qué es verdad y qué es mentira, a pesar de que nadie en la población española esté creyendo demasiado en la información que el propio gobierno está dando sobre la cuarentena y la crisis sanitaria. Pero yo claro. con lo que quería cerrar era con, porque ahora nos quedan 4 minutos, yo sé, Alberto, que vos te has animado y esto me ha parecido fundamental a empezar a hablar, a levantar la voz, a decir, bueno, parece ser que la izquierda no era finalmente tan buena, ahora es la izquierda la que está controlando a la cultura, la que está poniendo límites a la libertad de expresión, la que está persiguiendo con la corrección política a todos aquellos que no piensan como se supone que hay que pensar y decir lo que hay que decir. Yo digo, vos ahora incluso tenés un canal de YouTube en donde estás haciendo muchas notas, debates, opiniones. ¿Qué pensás que va a surgir de todo esto? Así como para cerrar, ¿qué pensás que va a hacer de vos con todo esto? ¿Te da cierto miedo? ¿Qué va a pasar con tu No, banda? ¿Qué va a pasar con el gobierno? ¿Qué va a pasar con vos? a ver, no sé lo que va a pasar. Hombre, quiero pensar que la gente sea lo suficientemente abierta e inteligente como para diferenciar una cosa de otra. Aún así, lo que yo persigo es normalizar el debate, normalizar el escuchar ideas que no son las tuyas y no escandalizarte por ello. Yo creo que los chavales o la gente que nos sigue, a las bandas, pues necesitan referentes, necesitan gente pues que sean referente para ellos. Y en mi caso, me he erigido en intentar que desde el mundo del rock sea algo, normalizar el debate político, no solamente político. Cualquier idea que tengas, poder expresarla libremente y que se entienda como una actividad normal en la sociedad, el debate, el expresar tus ideas, el respetar las ideas de otro y no escandalizarse por ello. Entonces, desde ese punto de vista también quiero matizar que yo no tengo ahora mismo un ánimo de criticar la ideología. Yo no quiero entrar en el debate ideológico político porque si hay que entrar, se entra. Yo expresaría mis ideas abiertamente, Sí, sin ningún problema. Yo voy sí. a criticar una gestión, al igual que podría criticar la gestión que tuvo Aznar o Zapatero o Rajoy. Claro, Podría criticar claro. y puedo estar equivocado. Tengo derecho a equivocarme en mi opinión también. No es tan terrible. O sea, yo emito una opinión y estoy equivocado. Pues me corriges y digo, oh, perdón. Y no ha pasado Sí. nada, pero no hay que llevarlo la sangre al río, como decimos en España. Joder, lo mismo te digo, qué pena me da de que no puedas llegar a mi país y poder expresar tus ideas libremente. Y a mí me Esto te gustaría ir apasiona. pero no, esto no puede ser concebido por nadie como normal, como algo normal. Ese no es, por muy terrible que sea lo que vas a decir, que además por lo que te conozco te expresas educadamente, con argumentos sólidos, respetas con los debates, dejas hablar. O sea, es una maravilla oírte debatir. Otra cosa es que la gente pueda estar de acuerdo o no con lo que dices, pero ojalá todos tuvieran tu talante. Se podría llegar al fin del mundo, incluso con alguien que opine diferente, porque ¿qué pasa? Yo te lo decía el otro día, quizá la gente no, lo que peor lleva es que ser derrotada desde la razón, porque es lo Exacto, más violento que te puede pasar, que te derroten exacto. con argumentos. Mucha gente no quiere moverse de sus creencias, de sus paradigmas, están en la zona de confort, no quieren salirse de ahí y se sienten violentadas por un argumento, ¿no?